antes de nada, agradeceros a los que estáis aquí la presencia en este segundo congreso. Quisiera, en nombre de la organización, deciros las dificultades que hemos podido tener en organizar este congreso, dado que creo que algunos de vosotros sabéis que en el día de hoy, también aquí en la ciudad de Barcelona, se está celebrando otro congreso con el mismo nombre, y esto ha dado pie a una serie de equivocaciones o de dudas por parte de la gente. Bueno, este es el segundo congreso que se hace aquí. El año pasado se hizo exactamente el mismo aquí, con el mismo nombre, con la misma organización y el mismo sitio. Incluso los ponentes del año pasado, muchos de ellos, este año vuelven a repetir. No me quiero extender mucho en este tema, simplemente era dejar una pequeña aclaración y una pequeña anotación sobre el respecto. Este congreso se hace con el fin de abrir las inquietudes que mucha gente tiene respecto a la alimentación, respecto a los modos de vida, en relación con la naturaleza, etcétera. Los ponentes que a continuación van a empezar a participar y os van a exponer sus estudios, sus trabajos, resumen su experiencia, son de una calidad excepcional. Yo ayer estaba preparando un poco la presentación de estos compañeros y me he dado cuenta de que en realidad vamos a disfrutar mucho, empezando conmigo mismo. Con lo cual quiero captar la atención de vosotros con los distintos temas que van a exponer, como así también su calidad biográfica. La primera persona que va a subir, la primera compañera, va a ser Dinorat Vélez. Es licenciada en farmacia, es científica titular del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Forma parte del Laboratorio de Contaminación Metálica, donde realiza investigaciones sobre el riesgo asociado a la presencia de elementos traza tóxicos en la alimentación. No me quiero extender mucho porque ya vamos un poco tarde. Quería hacer una pequeña presentación sobre lo que ella va a comentar, pero no quiero robarle ya más tiempo, con lo cual, ya hablas cuando quieras. Buenos días a todos. Quisiera agradecer ante todo a los organizadores del Congreso haber contado con la participación de personal del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que, como podéis deducir del nombre, es un instituto que se dedica a realizar investigaciones sobre alimentos, muchas de ellas focalizadas en modificar procesos tradicionales para conseguir una mejora de la calidad o bien de la producción. O sea, muchas de ellas que pueden chocar en algunas ocasiones con una alimentación más natural. Pero bueno, dentro del gran número de grupos de investigación que hay en nuestro centro, nosotros nos dedicamos en concreto al estudio de contaminantes tóxicos en alimentos y preferentemente metales. Cuando hablamos de metales en alimentos, sí que es verdad que es un término muy confuso, porque como bien sabréis la mayoría de vosotros, por metales se entiende actualmente todo lo que está marcado en rojo en la pantalla. O sea, la mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen un carácter metálico. Entonces, cuando intentamos asociar toxicidad a metales, nos estamos refiriendo preferentemente a lo que conocemos como metales pesados, si bien muchos de ellos o algunos de ellos no tienen la característica química de ser pesados, como por ejemplo sería el caso del arsénico. Se habla entonces también de metaloides, pero sí que es verdad que aquí hay una confusión, incluso por parte de las grandes asociaciones de químicas internacionales, y muchas veces se asocia metal pesado a contaminante o a tóxico, aunque no siempre sea así. La importancia de estos contaminantes dentro de la seguridad alimentaria es clave y, como podéis imaginar, y bien conocéis casi todos vosotros, dentro de la seguridad alimentaria hay dos facetas muy diferenciadas. Por un lado, la seguridad microbiológica, que es muy entendida y muy visualizada por el consumidor, ya que produce un efecto dosis-respuesta bastante rápido en el tiempo y, por lo tanto, sí que es percibida como un riesgo. Y después tenemos una seguridad química, tanto por componentes inorgánicos como orgánicos, que quedan un poco ocultas y enmascaradas. Estos contaminantes sabéis que son persistentes en el medio ambiente, muchos de ellos tienen un largo tiempo de permanencia,
Generalmente no suelen alterar las características organolépticas del producto cuando se consume y por lo tanto nunca son percibidos como un riesgo por la mayoría de la población. Otra cosa es el consumidor que ya es consciente y selecciona alimentos en función de un mayor o menor contenido en determinados contaminantes metálicos. Y el segundo o tercer problema principal de estas contaminaciones químicas son que la mayoría de los efectos son a largo plazo y por lo tanto a la gente, a la mayoría, le da igual tomar un alimento con una carga importante en metilmercurio, bueno, pues porque eso, si le produce algún efecto, igual es dentro de 25 años y prefiere disfrutar del placer de saborear determinado pescado. El problema de estos contaminantes es que rara vez, hablando de lo que son metales, se puede evitar su ingesta. Sí que es verdad que en un determinado momento podíamos analizar un alimento y decir no se ha detectado determinada concentración de cadmio, de plomo, de mercurio o de arsénico. Hoy en día, con las metodologías analíticas que existen, eso es casi imposible. Vamos a detectar casi cualquier concentración de tóxico en los alimentos y si analizamos toda nuestra dieta, en todos ellos vamos a encontrar contaminantes. Rara vez también se hacían eco los medios de comunicación de este tipo de problemas por contaminantes químicos, pero ahí tenéis una noticia del País del 2006 de un artículo publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, donde hablaban de una pandemia silenciosa, ¿vale? Produciendo afecciones al desarrollo neurológico por los productos químicos tóxicos vertidos en el ambiente, cuyo efecto en las personas es real pero difícil de calibrar. Porque además no estamos hablando de exposición a un único tóxico, estamos hablando de exposiciones multielementales que en muchos casos tienen efectos sinérgicos. Entonces sí que es verdad que tenemos ahí una base de exposición a contaminantes que en nuestros países puede ser baja y en otros países puede ser más elevada, pero que a largo plazo sí que podría producir determinados efectos. Aquí se citan los neurológicos, pero afectan a otro montón de órganos de nuestro cuerpo. Yo me voy a centrar básicamente en aquellos sobre los que hemos realizado un mayor número de trabajo, que son arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y concretamente en dos de ellos, que son el arsénico y el mercurio. Como bien sabéis, muchos de ellos sí que tienen una causa antropogénica, es decir, su presencia en el medio ambiente es por actividades humanas. Muchas de ellas, la minería es un aporte importante de estos contaminantes a la atmósfera, pero en otras ocasiones su presencia no es por una actividad humana, sino simplemente porque forman parte de la corteza terrestre y bueno, el suelo puede estar de partida contaminado por arsénico porque, por ejemplo, procede de un suelo volcánico, o puedes excavar un pozo y obtener agua que tenga un alto contenido en arsénico, pues porque has llegado a una capa freática donde ese elemento está muy presente. Y esta contaminación es algo que viene desde muchísimos años atrás. Ahí tenéis otra noticia del País sobre una investigación que se estaba realizando en España. Concretamente se están investigando las praderas de Poseidonia, de la zona catalana, y bueno, están encontrando registros de contaminación desde hace 2.800 años, que ya indican pues que aquí siempre ha habido una contaminación, entre otras cosas porque hemos heredado todo un pasado minero de la península ibérica. Y eso, al final, de alguna forma, influencia lo que hay en nuestro medio ambiente, lo que comemos, porque como bien os aparece en la pantalla, esto es un ciclo. Los metales ni se crean ni se destruyen, solamente o se transforman o se cambian de lugar. Si los tenías en el aire, con la lluvia acaban pasando al suelo, de ahí a las plantas, luego vuelven otra vez al agua, es un ciclo. Y ese es el gran problema de los contaminantes metálicos, su persistencia en el medio ambiente. Bueno, entonces, con los contaminantes y los alimentos es como con otras muchas cosas. Sabéis el montón de millones de dinero que mueve la industria de la alimentación, y una de las formas de impedir
que determinados alimentos, por ejemplo, entren en el mercado común europeo es poner límites a ciertos niveles, en este caso de tóxicos. ¿Cómo se fijan esos niveles? Pues se realiza una legislación que conoceréis muchos de vosotros y luego hay una vigilancia, en teoría continuada, de las autoridades sanitarias y en ocasiones establecen unas recomendaciones de consumo. Si el agua y los alimentos son la principal fuente de exposición para la mayoría de nosotros y son los que definen las poblaciones de riesgo. Y en este caso, para metales, sí que es cierto que nuestra salud depende de nuestra alimentación. Uy, están pasadas con tiempo. Perdonad, a ver, espera. Vamos a ver en primer lugar cuáles son un poco los límites que se establecen, ¿vale? Sabéis bien que, bueno, tenemos legislaciones nacionales y legislaciones por parte de la Unión Europea. Desde el punto de vista del agua, que es una de las principales fuentes de contaminante y donde los niveles regulados, están regulados casi todos los metales pesados y en unos niveles muy bajos, precisamente porque el agua es algo que la gente suele ingerir entre 1 o 2 litros diarios y el aporte de un contaminante a nivel, por esta vía, bueno, al final has ingerido mucho contaminante a lo largo del día. Hay unos niveles que están fijados en un decreto del 2003 que os aparece en la pantalla, donde, por ejemplo, aparece regulado el arsénico, 10 ppm, y otro montón, el cadmio, el cobre, el cromo, el mercurio, el níquel y el plomo, donde estaba regulado inicialmente un valor de 50 microgramos por litro y después se adaptaba la legislación hasta conseguir 10 microgramos por litro, precisamente por el cambio de las tuberías de plomo. Las legislaciones son dinámicas, ¿vale? Y por eso precisamente en el 2010 se emitió una nueva en la que hay una diferencia o hay varias diferencias. Por ejemplo, el plomo ya está fijado en 10 ppm, el cobre se ha disminuido el nivel máximo que se permitía y el cadmio también ha disminuido respecto al anterior. Estaba en 5 y ahora se ha bajado a 3, ¿vale? ¿Qué quiero contaros con eso? Bueno, pues que de alguna forma, bien sea por presión, generalmente estas modificaciones se hacen en función de lo que dice el Códex Alimentario, aunque antes había sido denostada por la anterior, por el vídeo que hemos puesto, o la Organización Mundial de la Salud, o la EPA, ¿vale? En base a nuevos datos epidemiológicos que surgen de algunos estudios de dosis-respuesta en ciertas poblaciones. ¿Vale? La gente no se suele inventar el disminuir un valor de 5 a 3 porque me apetece, sino que toma esas decisiones en función de datos científicos. Y a veces no se ponen más abajo porque aunque existan sospechas de posibles patologías, no está demostrado científicamente.